Bueno, pues vamos a ver hoy Gálatas 3 del 26 al 29. La verdad es que lo que vamos a leer es se da cuenta que es el punto culminante de la carta de Pablo. Y me puedo atrever a decir que es también la parte culminante, no solamente de la carta a los Gálatas, sino es la parte culminante del evangelio y del cristianismo en general. Hay como un dato para que lo tengan ahí guardado. Pablo generalmente en la estructura de sus cartas, su tesis la ponía a la mitad. No la ponía al principio ni al final, sino a la mitad. Y justamente estos versículos son la mitad de la carta. Así que aquí puede resumirse todo lo que hemos visto en este estudio y da un pre a todo lo que vamos a seguir leyendo en lo que sigue en esta segunda parte, ¿no? Sabemos perfectamente que Gálatas es una carta que Pablo escribió a esta iglesia. ¿Por qué? Porque se estaban desviando, ¿no? ¿Qué es lo que estaba pasando? Pablo había llegado, había predicado el evangelio, les había dado esas buenas noticias de, oye, alguien murió por ti y eres salvo únicamente por fe. Todas esas obras que tenías que hacer, toda esa ley que era demasiado pesada, ya no se tiene que cumplir porque alguien ya la cumplió por ti y tomó tu lugar. Hubo un intercambio. Y todo eso malo que tenías lo pagó en la cruz y toda su santidad llegó a ti. ¿Por qué? Por medio de la fe. ¿Ok? Pero ¿qué es lo que estaba sucediendo? Que había muchos falsos maestros que querían judaizar a aquellos que habían recibido la buena noticia. ¿Qué era judaizar? Pues que le decían, oye, ¿sabes qué? Eres salvo por fe en Cristo Jesús, pero aparte tienes que seguir cumpliendo la ley. O sea, era fe más obras iguales al evangelio. Y sabemos que eso es algo totalmente antievangelio. De hecho, atenta directamente contra lo que es el evangelio. Cuando a la fe le pones un plus algo, en ese momento ya no es el evangelio. Poníamos el ejemplo hace varias semanas y decíamos, es por ejemplo lo que representa el vacío, ¿no? Si tenemos una cápsula donde hay vacío, donde no hay nada, y le metemos 1% de oxígeno y 99% de vacío, ¿se puede o no? No, ya no es vacío. ¿Okay? Y es lo mismo con el evangelio. El evangelio es igual a salvación por fe y punto. ¿Ok? Y es lo que Pablo trata de tocar en estos temas. Si quieren profundizar más, pues ahí tienen su Biblia y también en los audios están explicados pues estos versículos que hemos visto hasta el momento, ¿no? Así que bueno, ya todos están en Gálatas 3 del 26 al 29. Voy a leerlo. Gálatas 3 del 26 al 29. De preferencia en versión NVI, para andar todos en el mismo canal. Si ahí traen su celular, ¿ok? Así que dice así: todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Ya no hay judío ni no judío, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Y si ustedes pertenecen a Cristo, son la descendencia de Abraham y herederos según la promesa. Para estructurar este sermón, voy a tener 2 puntos. Aquí la verdad es que van a decir, oye, pues que milagro que ya son poquitos versículos, pero la verdad es que tienen demasiada profundidad. De hecho, estaba planeado ser un poco más largo, pero pues nos íbamos a tardar demasiado. Pero lo voy a estructurar con esos siguientes puntos. Punto número 1, ¿quién es hijo de Dios? Y punto número 2, ¿qué implica ser hijo de Dios? ¿Okay? De los 4 versículos que estamos viendo, el versículo 26, el primero, va a estar en el primer punto, en el de ¿quién es hijo de Dios? Y el versículo 27, 28 y 29 los vamos a acomodar en el ¿qué implica ser hijo de Dios? ¿Okay? ¿Por qué les digo esto? Para que
pues yo tengo aquí el bosquejo en la mano, pero sí me gustaría que ustedes también, o sea, se lo puedan imaginar de forma correcta y de forma lógica y no nos estemos pues perdiendo y tengamos un mejor entendimiento. Así que ahí tengan sus versículos a la mano, por favor. Entonces, en el punto número 1 tenemos ¿quién es hijo de Dios? Dice el versículo 26, todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Entonces me gustaría preguntarles, tal cual lo que es el primer punto, ¿quién es hijo de Dios? Todo aquel que cree. ¿Quién es hijo de Dios? O más bien, ¿todos somos hijos de Dios? Son preguntas totalmente diferentes, pero que yo creo que muchas veces hemos entrado en debates y hemos entrado en conclusiones, pero la Biblia es muy clara, ¿no? Para poder saber qué es lo que la palabra nos quiere decir, pues me gustaría desglosar este pequeño versículo, ¿no? Dice, todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Si lo vemos, son dos oraciones en una misma oración. Así que me gustaría estructurarlo como 26A y 26B, ¿ok? 26A es, todos ustedes son hijos de Dios, con esa afirmación. Y el 26B, mediante la fe en Cristo Jesús. Entonces, si vemos estas dos afirmaciones, estamos viendo una afirmación, más bien, estamos viendo una afirmación acompañada de una razón. Estamos viendo el efecto y después estamos viendo la causa de ese efecto. Y estamos viendo un título y también un requerimiento. ¿Sí fue claro? Entonces, dice la primera parte del 26A. Dice, todos ustedes son hijos de Dios. Me encanta cómo es tan clara la Biblia. Y cuando menciona todos ustedes son, hace referencia a una realidad presente. No dice, todos ustedes serán hijos o debes de hacer esto para, es todos ustedes son hijos de Dios. Es un título que ya fue otorgado tal cual. No menciona una meta, no menciona una aspiración, sino menciona una buena noticia de algo presente. Y si está presente en la Biblia, está presente para siempre. Es un versículo que no tiene fecha de caducidad, que no menciona que está revocado para nada, sino es algo que es una realidad, es un presente y es algo que en este contexto te está diciendo, ya lo tienes. Ya eres hijo de Dios, ya son hijos de Dios. Es una posición legal totalmente oficial, es algo que está oficializado y sellado. ¿Ok? Es algo que ya tenemos. Pero luego nos damos cuenta que menciona todos ustedes. Entonces empezamos, alguien puede agarrar este versículo y decir, pues dice todos ustedes. Entonces, todos somos hijos de Dios. Entonces, si todos somos hijos de Dios, pues está diciendo que todos pues, somos salvos, todos. Y mucha gente agarra este versículo y dice, oye, a ver, ¿cómo? O sea, pues somos creados a imagen y semejanza de Dios, pues somos hijos de Dios, ¿no? Pues porque pues un hijo es creado a imagen y semejanza, entonces todos somos hijos de Dios y agarro ese versículo y te digo, ¿y sabes qué? Todos ya tenemos esta herencia. Pero esta filiación, por así decirlo, filiación es como esta relación entre padre e hijo, no es un título universal. No es un título universal. Y ojo, no crean que aquí hablamos de una forma legalista y somos sectistas, ni mucho menos, pero tenemos que escudriñar las escrituras para entender lo que quiere decir y no sacar cosas de contexto. Pero esto no es un título, no es una filiación universal, sino es algo que se adquiere. ¿Ok?
donde podemos ver esto de una forma muy técnica y muy clara. Y me encanta esta historia, es de Pablo cuando fue a Atenas, ¿no? Menciona que Pablo está a Atenas y que le hervía la sangre, porque imagínate, él está yendo a predicar el evangelio, y llega a un lugar como Atenas, llega y está viendo de cuenta un Dios de esto, un Dios del otro, Dios, Dios, Dios. Ahora imagínate ese celo que sentía Pablo, decía que le hervía la sangre, ¿no? Entonces, Pablo estaba en Atenas predicando el evangelio. Estaba predicando el evangelio y la gente ya empezaba a cuestionarse que, oye, creo que viene a hablarnos de un nuevo Dios. Y menciona que ahí la gente era muy ociosa, que les encantaba estar escuchando de nuevos dioses y de nuevas ideologías y de nuevas tendencias espirituales, ¿no? Pero no es algo que nada más era Atenas, es algo que si lo ves hoy en día, cuántas tendencias de esto, del otro, vemos. ¿Por qué? Porque la gente en realidad tiene un hambre espiritual. Y en realidad existe un vacío eterno que está en búsqueda de algo sobrenatural, algo que no es de este mundo. Lo cual comprueba que tampoco somos de este mundo, porque no estamos totalmente satisfechos y estamos en búsqueda de eso, decía C.S. Lewis. Pero, regresando al tema, pues como yo siento que Pablo pues hizo como que mucho ruido, ¿no? Como que empezó a captar la atención de todos y demás. ¿Y qué es lo que pasa? Lo llevan a Areópago, que era Areópago, era la corte más alta de Atenas. Ahí es donde estaban los pensadores y se ponían a dialogar, se ponían así se ponían bien filosóficos, ¿no? Pero pura gente así de alto calibre. Y ahí pusieron a Pablo y Pablo pues empezó a predicar y demás. Y me encanta cómo es la inspiración del Espíritu Santo, pero le dice Pablo, fíjate que estaba viendo ahí a sus dioses y vi un dios que tenía la inscripción de al Dios no conocido. O sea, tenían un altar de un Dios que era el Dios no conocido. Qué raro, ¿no? Pero lo tenían ahí. Entonces, dicen, a ese Dios que ustedes adoran y sin verle, es aquel que yo anuncio. ¿Ok? Menciona, todo esto es en Hechos 17, para que lo tengan ahí anotado. Pero dice, ese Dios, que dice el Dios no conocido, es creador de todo lo que existe. Es Señor de todo lo que existe, todo lo que podemos ver, todo lo que podemos percibir, todo lo que conoces y lo que se ha conocido, todo fue creación de sus manos. ¿Ok? Le dice, no habita en templos de manos humanas. Le dice también, ni es honrado por manos de hombres como si necesitara de algo. Él da vida y aliento a todas las cosas. Le está diciendo, oye, es que Él es el creador de todas esas cosas, así que Él no necesita de estas cosas. Él es el creador, Él no puede estar totalmente enfrascado en una casita de oro, de la piedra más preciosa que tú quieras. ¿Por qué? Porque Él es el creador de esa cosa, Él no necesita eso. Le está diciendo eso. Y al final de todo, les habla de su ignorancia, obviamente, pero también les habla de la paciencia de Dios. Y como todo buen predicador, ¿a qué los llama? Arrepentimiento y a restablecer una relación con ese creador, ¿no? Está haciendo su chamba de evangelismo, ¿no? Pero ¿qué es lo que quiero ver con ustedes? Dices, oye, ¿por qué no estás contando esto? Estamos hablando de ser hijos de Dios. Pero digo, se los dije así muy, muy resumido, pero en Hechos 17, 29 vemos que dice lo siguiente. Le está diciendo Pablo a los atenienses, le dice, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. O sea, lo que les decía, le está diciendo, o sea, no es, él es más que una escultura, es más que un mono de imaginación, así como te lo imaginas, él es más que eso. Él es creador de todas las cosas, ¿no? Es un duro golpe a muchas marcas, pero es la realidad y es clarísimo, ¿no? Pero, ¿en qué no quiero entrar en ese debate, la verdad no me interesa, pero menciona, siendo pues linaje de Dios. O sea, les está diciendo, ustedes son linaje de Dios. Entonces, también gente se agarra y dice, oye, pues ellos no crean en Dios, son linaje de Dios. Entonces, linaje te suena como que el padre, el abuelo,
el Padre, el Hijo, el Nieto. Entonces, todos somos hijos de Dios. Pero si vemos el significado griego de la palabra linaje en la escritura original, significa, o sea, se dice genos, ¿ok? Que significa raza. ¿Ok? O sea, por ejemplo, digo, no sé por qué me acordé de la verdad es que a mí me encanta, mi Instagram está lleno le pueden preguntar ayer, siempre le mando changuitos. Mi Instagram está lleno de changos, soy bien raro, me encantan los changos. Se me hace un animal bien curioso. Pero si tú ves un chango, ves muchos changos y dices, son de la misma raza, ¿no? Pues mira, pues están todos los changuitos, saltan, se parecen mucho y demás, tienen la misma genética, pero eso no los hace a todos hermanitos, ¿verdad? O sea, un changuito pues tiene a su mamá chango, papá chango y nace el changuito. Pero puede que el vecino sea otro chango, pero son de la misma raza, sin embargo, pues que no son hermanos, ¿verdad? Entonces, esto quita el argumento de las personas que dicen que todos somos hijos de Dios por el hecho de ser humanos. No, somos hechos a imagen y semejanza y eso nos hace de una misma raza. Pero ese término, y lo que les decía Pablo, no está hablando ni de paternidad, ni está hablando de hijos. No está hablando ni de ningún vínculo de paternidad ni de condición de hijo. Simplemente está diciendo, son de esa raza. ¿Sabes? ¿Me estoy explicando hasta aquí? Pero ahora les pregunto, entonces, ¿quiénes sí son hijos de Dios? O sea, ¿cómo puedo diferenciar eso? Y yo creo que quizás muchos de ustedes ya lo saben, si no habían tenido esa lógica correcta o solo lo sabían porque alguien te lo dijo, pues la Biblia es muy clara, pero pues el mismo versículo 26 te da la respuesta, ¿no? El 26b, el 26a, como les dije, es, todos ustedes son hijos de Dios. Ese es el efecto, ¿no? Es la consecuencia. Pero la causa viene de inmediato. Dice, mediante la fe en Cristo Jesús. ¿Cuántas opciones está dando Pablo aquí para ser hijo de Dios? ¿Cuántas opciones está dando Pablo aquí? Es una oración muy sencilla que te está englobando absolutamente todo. No está diciendo, todos ustedes son hijos de Dios mediante el cumplimiento de esto, mediante el tal de esto, hacer esto y fe. No. Dice, mediante la fe en Cristo Jesús, punto. ¿Difícil de creer? La neta, sí. Porque suena bastante fácil. Yo creo que por eso mucha gente a veces no cree en el Evangelio porque dice, pues solamente tengo fe, entonces ya. Digo, implica bastantes cosas, ¿no? Es una transformación y pues no podemos mentirle a Dios, pero es la única opción que nos marca Pablo en este corazón de la carta. No nos enlista una serie de requisitos, no nos dice un perfil necesario para ser aptos a esa opción, no. Solamente nos dice mediante la fe en Cristo Jesús. Es bastante claro. Entonces te da solamente una vía, te da solamente una opción. Entonces ahí empieza a hacer sentido cuando Juan 14:16, palabras de Jesús, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Contesta Jesús, nadie llega al Padre sino por mí. Entonces desde antes de la cruz, Jesús ya te está diciendo, oye, nadie va a llegar al Padre si no es por mí. Nadie, absolutamente nadie. Y es lo mismo que está diciendo Pablo. Y luego si te pones a pensar, ¿qué significa llegar al Padre? Pues estar en el reino de los cielos. Tener una vida eterna, ¿no? Y luego nos ponemos a pensar y analizamos de que, oye, ¿por qué solamente un camino? Entonces te vuelves a acordar y dices, oye, Romanos 3:23, que dice Pablo, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. ¿Quién de aquí no ha pecado? Es más, ¿quién de aquí no pecó hoy en la mañana, hoy en la tarde? Ayer. Dios es pureza total,
santidad total. Y Dios no convive con el pecado. Dices, no, es que, y entra ese pensamiento humano orgulloso de, es que sí soy bueno. ¿Por qué? Porque esa persona que salió en las noticias o este men de la prepa, del trabajo, de donde sea, él sí es bien pecador. Es muy fácil compararnos y de hecho es una forma de autojustificarnos, pero todos hemos pecado. Si tú a un lienzo totalmente puro, totalmente blanco, le pones una manchita, le quita ya la pureza. Entonces, es lo que nos quiere decir Romanos, entonces 23, Pablo en Romanos dice, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Para poder ser apto a estar con Dios en la eternidad, se tiene que cumplir todos los mandamientos, toda esa ley. ¿Y quién la ha cumplido? Solamente uno, Jesús. Entonces solamente uno es el apto de poder estar con Dios. Pero todos nosotros, no. Que dice Eclesiastés, no existe alguien que no haya pecado. Es muy claro. Y dices, pero ¿cómo? Entonces, entonces si no hemos pecado Dios y su amor y demás, acuérdense que, claro, tenemos un Dios súper amoroso y es muy evidente su amor, pero también tenemos un Dios que es justo. Y no es amoroso y justo, sino que es unido, amoroso con justo. ¿Sabes? Y Él estipuló lineamientos. Él tiene una naturaleza y él no puede contradecirse. Así que cumple la ley mediante su Hijo, ¿pero por qué? Por amor a nosotros. Sí, paciente. Totalmente. Entonces, alguien tenía que pagar. No es como que, solamente te perdono. Porque si nada más digo, te perdono, entonces Jesús está saltando sus reglas, se está traicionando a sí mismo y estaríamos diciendo que Él es indeciso. Estaríamos diciendo que es barco, que es mentiroso. Pero es justo. Él es justo. Así que, ¿la paga del pecado qué es? La muerte. Todos merecíamos muerte por nuestro pecado. Entonces, ¿qué es lo que hace Él? Y ahí si vamos en ese mismo orden lógico, nos vamos a 2 Corintios 5:21, que dice, al que no cometió pecado alguno, por nosotros, dice, al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. En otra traducción lo dice que lo hizo pecado. Aquel que no merecía nada, el que no merecía más bien ese castigo, le dio todo el castigo, lo hizo pecado. Él fue el sacrificio, Él tomó nuestro lugar en esa cruz. ¿Para qué? Para que ahí murieran todos nuestros pecados. Y la santidad que Él tuvo en su vida, la dio a nosotros. Fue ese intercambio. ¿Ok? Y dices, oye, pero está muy injusto, ¿no? Dices, oye, pues qué injusto. O sea, Él fue la única persona que pudo cumplir toda la ley, la única persona que no conoció el pecado y muere por los pecadores. Es totalmente injusto. Pero les voy a decir algo, y es algo que platicamos entre semana. Es algo inmerecido, pero es totalmente justo. ¿Por qué es justo? Porque legalmente Él tomó mi lugar e hizo lo que me correspondía a mí. O sea, la justicia se hizo algo equitativo. ¿Que es inmerecido? Sí, es totalmente inmerecido. ¿Que es una muestra de amor y yo creo que la más grande que ha existido? También lo es. Pero te cuestionas, ¿pero por qué lo hizo? ¿Por qué lo hizo? Y ahí nos vamos a Efesios 1:5, que dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Sabes por qué lo hizo? Porque Él quiso. Porque Él quiso. Punto. Él iba a ganar algo, él se iba a sentir más feliz. Él está totalmente pleno. Él iba a recibir más gloria. Él está totalmente lleno de gloria. Pero por el puro afecto de su voluntad, quiso enviar a su Hijo.
Y ahora les pregunto, ¿quién envió a Jesús a morir? ¿Quién envió a Jesús a morir? ¿Pilato por unas monedas? No. No. ¿Judas? No. Y lo voy a volver a decir. ¿Quién envió a Jesús a morir? ¿Judas por unas monedas? No. ¿Pilato? ¿Pilato por miedo? ¿Los judíos por envidia? No. ¿Sabes quién lo envió? Su Padre, y por amor. Y él en obediencia hizo su voluntad. No fueron las monedas de Judas, no fue el temor de Pilato, no fueron los fariseos por envidia, fue el Padre por amor. Y él con total voluntad, porque no fue de una forma esclavizada. Él se entregó porque quería cumplir la voluntad de su Padre y porque Él también nos amaba. Él estaba con el Padre antes de la fundación del mundo igualmente. Entonces, ¿cómo somos hijos de Dios? Mediante la fe. Mediante la fe. No hay otra manera. Y es algo que, te digo, es una vida de comprender. Al principio suena muy fácil, luego suena muy ilógico, pero Dios trata los corazones y les da dando cada vez más una lógica, y todo eso está en la palabra. Entonces, ahí ya yo acabo mi punto número 1, y el punto número 2 es, ¿qué implica ser hijo de Dios? De entrada, es que estamos revestidos en Cristo, ¿okay? Y es lo que menciona Pablo en el siguiente versículo. Vean lo que dice el versículo 27. Dice, porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Sabemos perfectamente lo que es el bautismo, ¿no? El bautismo es una declaración pública de tu fe y es una declaración pública de tu incorporación en el cuerpo de Cristo. Pero aquí lo está poniendo en algo más profundo. Es como un baño, ¿no? Es un sumergimiento en lo que es Cristo. Es estar revestido en Cristo. Luego lo dice, porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Se han llenado de Cristo. Y me gusta esta inspiración que llegó a Pablo por medio del Espíritu, pero te lo ejemplifica con un tema de vestimenta. Muy fácil de entender. ¿Qué es lo que vemos como revestidos de Cristo? De entrada, tenemos nuestra identidad principal en Cristo. Nuestra identidad total está en Cristo. Y si vemos los estudios, como te vistes, refleja muchas cosas que quieres transmitir. De hecho, refleja mucho tu identidad. Puedes ver a una persona y dices, es tejano. ¿O no? Puedes ver a una persona y dices, oye, pues yo creo que le va bien. O es una persona vestida de una manera, oye, pues creo que no le va tan bien. La vestimenta que tienes habla bastante de ti. La vestimenta que tienes habla bastante de ti. Y la mayoría de las veces revela nuestra verdadera identidad. Donde tienes tu identidad se ve reflejada en tu vestimenta. Hablando como que de un ejercicio social, ¿no? No es que sea una regla, pero... O por ejemplo, no sé, vas a un estadio y ves a la gente pues, que tiene su camisa del equipo, ¿no? Están reflejando que van a apoyar a ese equipo, que son parte de ese equipo. Entonces, cuando te dice revestidos de Cristo, es que tenemos nuestra identidad en Cristo, que tenemos la camisa puesta de Cristo. De que como lo que yo hago, lo que yo digo, está reflejando lo que tengo puesto, que es Cristo Jesús. Y si mi identidad está en cómo me visto, pues me visto de Cristo Jesús. No de una manera literal, sino de una manera en lo que estoy transmitiendo a las demás personas. Así como la vestimenta, ¿qué es lo que transmito yo a las demás personas? Luego, también habla, el estar revestidos de Cristo es de la cercanía que tenemos con Cristo.
El vestido es lo más cerca que tienes de ti y es aquello que llevas a todos lados. Entonces, ser hijo de Dios, estar revestido de Cristo, es estar llevando a Cristo a todos lados. No porque esté muy cerquita de ti, ni que esté como una camisa, al contrario, está en ti. Pero es algo muy bonito, es algo que tenemos que tener bien en mente de, oye, ¿eres hijo de Dios? Entonces no es un Dios lejano, sino es un Dios que estás llevando a todos lados. Que es lo más cerca que tienes de ti, es la persona más cerca, así como una camisa, es lo más cercano que tienes a ti, y aparte al lugar donde vayas, va a estar contigo. Es parte de ser revestidos de Cristo. Y eso lleva a otro punto, que es la imitación de Cristo. Entonces, si tú estás reflejando esa identidad de Cristo, si lo estás llevando a todos lados, pues su presencia está todo el tiempo. Es como si su rostro mismo estuviera todo el tiempo aquí cerquita de ti. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a comportarte como Él. Vas a comportarte totalmente como Él y te vas a dar cuenta de quién eres. Si el rey está contigo todo el tiempo, te vas a portar a la altura del hijo del rey. Obviamente, el hijo del rey, el príncipe, siempre va a tratar de portarse a la altura del reino, como su padre. Y es algo que nos debemos de tener en cuenta. Si Él está con nosotros en todos lados, no voy a andar chafiando. Yo pertenezco a la realeza celestial. Soy heredero del rey absoluto de todo lo que existe. Yo no me voy a andar rebajando. Y no lo digo de una manera racial. Creo que saben a lo que quiero llevar. Tú te pones a la altura de tu padre, ¿no? Y lo más bonito, el ser revestido de Cristo, también es ser aceptado por Él. ¿Qué pasó en Génesis 3? Cuando comieron de la manzana, ¿qué sintieron? Vergüenza. ¿Vergüenza de qué? De estar desnudos. Desde ahí nos está hablando Dios del Evangelio. ¿Y qué es lo que hizo Dios? Los vistió. ¿Cuál es ese vestido? Cristo. Jesús es ese vestido. ¿Qué te dice? Yo conozco tu pasado. Y si le cuento a toda la gente todo lo que has hecho, si toda la gente puede saber todo lo que tú eres y lo que pasa por tu mente, ¿qué sentirías? Vergüenza. Te sentirías desnudo. Tal cual. Pero ¿qué es lo que hace Cristo? Llega y te dice, tú no estás desnudo. Te dice, no hay vergüenza en ti. ¿Por qué? Porque cuando mi Padre te ve, me está viendo a mí. Cuando mi Padre te ve, está viendo a ese heredero. Está viendo a Cristo Jesús. No hay vergüenza. Eso está revestido de Cristo Jesús. Que eres acepto. Que no importa tu pasado, Él está viendo a su Hijo Jesús. Desde Génesis nos está dando un pre de lo que es, ¿no? Luego, ¿qué implica ser hijo de Dios? No solamente es estar revestido en Cristo, y esos ejemplos que les puse, sino también ser uno en Cristo. Ser uno en Cristo. Dice el versículo 28, el siguiente versículo. Dice, ya no hay judío ni no judío. Menciona también, no hay judío ni griego. Esclavo ni libre. Hombre ni mujer. Sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Estas comparaciones, de verdad, no fueron así random ni por pura casualidad, así como cada palabra que hay en la Biblia. Dice, ya no hay judío ni no judío, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Ahí te está hablando la unidad que provoca el Evangelio y que lo vimos en capítulos anteriores, ¿no? No hay división entre razas, estatus sociales o géneros. Somos todos uno en Cristo Jesús. Todos somos igual de herederos. Por eso nos decimos hermanos. Y mucha gente ya no lo dice porque como que, no, está como que muy antiguo, está muy oldie. Pero el decirle a alguien hermano, le está diciendo, yo te estoy reconociendo como heredero del reino.
yo te estoy reconociendo como coheredero con Cristo Jesús. Yo creo que es el mejor cumplido que te puede dar alguien en este mundo. Te estoy diciendo, yo te estoy reconociendo como hijo de Dios. Y no solamente estoy reconociendo, nos estoy reconociendo. Y nos estoy reconociendo. Es un término hermoso, hermoso, que a mí, como la gente no lo quiere decir, a mí como que me causa, me da como que tristeza, pero yo siempre lo digo, me vale. Pero bueno, vamos a analizar lo que dice. Dice, ya no hay judío ni no judío. Entonces, ahí está atacando directamente a la gente que quería judaizar. ¿Qué te está diciendo? Si hablamos de un judío y no judío, entonces, ¿en dónde estás golpeando? Estás golpeando en la barrera cultural. Y está diciendo, oye, yo sé que tú eres judío y tienes tus tradiciones, pero yo soy griego y tengo otras tradiciones. Y yo soy aceptado a Cristo por pura fe. Entonces no tengo que estar siguiendo otras tradiciones, sino sería una tradición global para todos los cristianos. Te está diciendo, oye, tú eres libre de tener la tradición que quieras, pero ser hijo de Dios va arriba de toda cosa cultural. ¿Qué trae eso? Trae libertad. El mexicano puede seguir siendo mexicano, pero por arriba de todas esas cosas es hijo de Dios. El que vive en Francia puede tener su cultura y ser libre. Ser libre de tener la cultura que tengas obviamente, en su medida y conforme a la verdad y a lo que dice la palabra de Dios. Pero sobre toda esa cultura somos hijos de Dios. Eso nos une. Y eso nos hace tan únicos, tan diversos, tan especiales. Inclusive dentro de la cultura. Oye, tú puedes tener tus gustos. Tú puedes tener tus pasiones, puedes tener tus hobbies y puedes ser totalmente diferente a las demás personas. Pero sobre todo eso, ¿qué nos une? Que somos hijos de Dios. Y al final del día nos hace iguales. A eso se refiere con el judío y con el no judío. Pero ¿qué dices pues? Dice, al esclavo ni al libre. Hay que quiere romper la barrera de las clases sociales. Dice, puedes no tener dinero o puedes tener muchísimo dinero, pero por encima de eso somos hijos de Dios. Entonces, ¿qué te está diciendo? Oye, al pobre, al esclavo, haciendo referencia a eso, es, oye, pues no porque no tenga dinero lo vas a excluir. Es igual de heredero que tú. Es igual de hijo que tú. Es igual de coheredero con Cristo Jesús que tú. Entonces, si ves que pues, ¿qué va a hacer? Lo que esté en tus posibilidades lo ayudas. Pero se fijan siempre, o sea, tenemos como que ese principio muy marcado de, oye, pues el pobre, esto, el otro, pero tampoco hacerle el feo al rico. El rico tiene toda esa provisión porque Dios tiene un propósito para glorificarse por medio de eso. Entonces tampoco vamos a satanizar al rico por ser rico, ni hacerle el feo al rico y juzgarlo por ser rico, porque por encima de esa riqueza está su herencia con Cristo Jesús, que es igual que la del pobre. Entonces está unificando también temas sociales. Y luego el último a mí me encantó porque dice, hombre ni mujer. Hombre ni mujer. En aquel tiempo, la mujer era muy, muy, muy inferior que al hombre. Y no solamente inferior al hombre, sino inconsiderada en bastantes aspectos. Bastantes aspectos. Era tratada de una forma muy demeritoria. Muy, muy demeritoria. Y aquí está bien fuerte porque estamos hablando de ser hijos de Dios. ¿Ok? Estamos hablando de una herencia. ¿Ok? Entonces, la herencia, si solamente es un unigénito, la herencia era para una persona. ¿Ok? Pero en ese entonces, la mujer, de entrada, o sea, si era la primera en nacer, el primogénito era el primer niño. La mujer era descartada, aunque haya nacido primero. Y la mujer nunca era titular de una herencia, solamente los hombres. La mujer se tenía que casar con alguien y de ahí ella se alimentaba. Pero de la herencia del padre solamente era para los hombres. Ahora, imagínate este cambiar de paradigmas que dice, la mujer
es heredera. Y como si fuera unigénita, ¿haz de cuenta? Se está hablando, oye tú, hombre, eres igual de heredero que la mujer. Un golpe social durísimo, durísimo. Pero está diciendo, oye, tanto el hombre como la mujer, los dos son herederos y coherederos con Cristo Jesús. Qué duro, ¿no? Y al final menciona, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Dice, son parte del cuerpo de Cristo. O sea, todos ustedes son Jesús mismo. Somos parte de Cristo. Y por último, ¿qué implica ser hijo de Dios? Y ya para terminarlo, es que somos herederos en Cristo. Si se fijan, el versículo 26, se los repito, todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. El alcance de esta declaración es hacia arriba, ¿ok? Es una declaración que tiene un alcance hacia arriba y es donde nosotros decimos, somos hijos del Creador. Pero luego vemos el versículo 28, el cual dice, ya no hay judío ni no judío, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Entonces, ese tiene un alcance hacia los lados. ¿Qué está diciendo? A pesar de todas esas cosas que el mundo te llama a hacer, que el mundo te quiere dividir, vencemos porque somos igual de hijos, igual de herederos, igual de coherederos. ¿Ok? Pero el versículo 29 y último dice, y si ustedes pertenecen a Cristo, son la descendencia de Abraham y herederos según la promesa. Entonces, esta declaración tiene su alcance ¿hacia qué? Hacia el pasado. Tiene un alcance hacia el pasado. Mira hacia atrás a través de la historia. Todo lo que Dios le prometió a Abraham, lo ha cumplido y lo cumplirá en su Hijo Jesús. La simiente, esa simiente a la cual iba la promesa. Y también todo lo que Dios prometió, nosotros lo disfrutamos como sus hijos adoptados. O sea, toda esa promesa que hizo desde Génesis Dios a Abraham, es algo que tenemos nosotros de forma gratuita, por pura gracia, por Cristo Jesús. Entonces, es un buen momento para, como en todo Gálatas, volver a recordar el Evangelio, volver a saber que nosotros no somos salvos por nuestras obras, por nuestros esfuerzos, porque inclusive ya siendo cristianos, ya siendo creyentes, seguimos haciendo esfuerzos porque de verdad no nos creemos aceptos. No nos creemos dignos. No nos creemos aptos para llamarnos hijos de Dios. Y como siempre les digo, no están equivocados, es lo correcto. Pero gracias a Jesús y mediante la fe, sabemos que el Padre cuando nos ve esa perfección y ve esa santidad que tenía su Hijo Jesús. ¿Y por qué lo hizo? Por el puro afecto de su voluntad. Porque de verdad Él quiere que esté una eternidad con Él. Así que se los dejo de tarea. Amén.